Estamos en el tema número 16 de esta serie que inició en enero y que termina la próxima semana. Van a ser 17 temas, así lo teníamos planeado para que después de terminar esta serie tenemos la visita del Pastor Chu y después iniciamos una nueva serie que nos va a llevar un buen rato. Así que el día de hoy estamos en nuestra penúltima enseñanza de esta serie, El sentir de Cristo Jesús, y el título es Cuidándonos del sentir de Judas. Leemos Juan capítulo 12, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 8. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libre de perfume de nardo puro, de mucho peso, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Señor, gracias una vez más por la bendición que nos das de recibir tu palabra. Dame, Señor, el denuedo para compartirla. Tú nos has enviado a enseñar todo el consejo de Dios, y ese es nuestro compromiso, Señor, como iglesia. Ese es nuestro llamado, el proclamar tu verdad, adorarte a ti y, Señor, de esta forma glorificarte. Dame el denuedo para hablarla, Señor. Sabemos que tu Santo Espíritu que la inspiró será el mismo que obrará en cada uno de nosotros para que seamos transformados a la imagen de tu Hijo, Jesús. Háblanos al corazón, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Mis hermanos, antes de arrancar de lleno, yo quiero ponerme de acuerdo con usted, que estemos en el mismo canal, ¿verdad? Nosotros lo primero que tenemos que hacer antes de despertar o al despertar por la mañana y antes de hacer cualquier cosa es reconocer esto: somos pecadores, ¿verdad? ¿Amén? ¿Sí? ¿O soy el único? ¿No? Y desde allí podemos entonces abrazarnos de la misericordia de Dios, agradecerle por la misericordia de Dios, y eso nos abre las puertas también para poder recibir la palabra de Dios. Porque si yo no me reconozco pecador, si yo me pienso a mí mismo como perfecto, entonces pues la palabra no tiene nada que hacerme. Jesús les decía a los fariseos, los sanos no tienen necesidad de médico. Así que yo vine enfermo hoy. ¿Usted qué tal? Y no que tenga resfriado ni nada, pero estamos necesitados de sanidad. Por eso venimos a escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, por cierto, esto no es como una película. Ya no voy a poner ejemplos más porque luego les doy ideas para que vayan. Pero esto no es como una película que te sientas y dices, no, esto es una espada. ¿Está de acuerdo conmigo? Dice la palabra que es una espada de 2 filos que penetra y divide. Así que si a usted no le gusta que la espada penetre, pues bueno, tápese los oídos o vaya a ver Avengers ya dije, ¿verdad? Otra cosa, ¿no? Pero venimos a oír la palabra de Dios. Y antes de arrancar con la palabra, quiero que pensemos en algunas frases que son populares. Una de ellas, muy popular, es tropezar de nuevo con la misma piedra. ¿Sí lo he escuchado? Hasta canciones hay de eso, ¿no? Los animales aprenden con una sola experiencia. De hecho, los ratoncitos no vuelven a pasar por el camino en donde comprobaron que había una ratonera, que había una trampa, o por donde detectan que uno de los suyos cayó. Así son los animales. Ellos con una aprenden. Pero los seres humanos no. Tenemos que experimentar a veces, varias veces, la misma experiencia. Y otra frase popular es: Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Lo he escuchado? Y qué bueno que es así, ¿verdad? Dios es un Dios de segundas oportunidades. De hecho, la Biblia constantemente nos muestra cómo Dios ofrece segundas oportunidades a los seres humanos. Por ejemplo, ¿te acuerdas? Vayámonos hasta el libro de Éxodo. Vemos cómo Dios le dio oportunidad a Faraón de que dejara ir al pueblo. Y no lo hizo, ¿verdad? Y vino una plaga tras otra plaga, tras otra plaga. Y Faraón, quien, por cierto, aunque dejó ir al pueblo, no se arrepintió en su corazón, pero tuvo severas oportunidades para poderlo hacer. Y finalmente, por encima de la falta de arrepentimiento de Faraón, o con ella, Dios como quiera sacó a su pueblo de Egipto. O sea, nuestra necedad y nuestra rebeldía
nuestra terquedad no truncan los planes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos otro ejemplo que es el apóstol Pedro, que lo hemos visto ya. Pedro fue advertido de hecho por Dios, y Dios nos advierte a nosotros y nos dice: no te fíes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión. Y dices: no, pues va, y le das y te rompes la boca. Bueno, Pedro fue advertido que sería zarandeado como trigos, entonces golpeado de esta forma, pero le fue asegurado por un lado el ruego de Dios. El Señor le dijo, Jesús le dijo: yo ruego al Padre para que tu fe no falte. Y aunque ciertamente Pedro falló, se arrepintió. Sí se arrepintió, no como Faraón, ¿verdad? Sí se arrepintió. Y él pudo gozar, pudo aprovechar de esa segunda oportunidad. Hay otro ejemplo en la Biblia que es un hombre llamado Juan Marcos, o fue un hombre llamado Juan Marcos, conocido como Marcos en la Biblia. Juan Marcos, siendo joven, abandonó a Pablo y a Bernabé. Él era un misionero, ¿verdad? Viajaba y no sé qué le pasó, pero se rajó, como decimos los mexicanos. Se echó para atrás, como dicen los sudamericanos. Abandonó a Pablo, abandonó a Bernabé en Panfilia y dejó la obra. Esto lo vemos en Hechos 15:38. Pero, él rectificó su conducta cobarde, porque, alguien quien te abandona en el camino es un cobarde, ¿no crees? Los varones que abandonan a sus mujeres son unos cobardes y los dejan llenos de, así, ¿no? En escalerita, tuc, 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 y los abandonan, son unos cobardes. Bueno, así Juan Marcos fue un cobarde, pero su conducta la pudo rectificar y después sirvió junto a Bernabé. Y más tarde, al final de la vida del apóstol Pablo, vemos que Pablo le llamó y le dijo: tráiganmelo, Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Eso lo vemos en 2 de Timoteo 4:11. Dicho esto, hermanos, es sorprendente cómo el Señor nos enseña una lección y después nos lleva al mismo lugar para probarnos. ¿Qué tal? A veces vemos la prueba venir y decimos: no, sí está gruesísima. Y la pasas y dices: ok, ya pasé. No, espérate, el Señor te va a regresar a que la vuelvas a ver si la aprendiste realmente. Ejemplo, Jonás. Ve a Nínive. No, se va. En vez de ir a Nínive, se va a Tarsis. Y ya sabemos todo lo que pasó, la tormenta, lo echaron al agua, del pez, todo esto. Y ok, sí, Señor, está bien. Y después dice el Señor: ve a Nínive. El Señor no cambia su plan. Y este es el caso de los personajes que vimos la semana pasada. Esa es como tipo la segunda parte de la enseñanza de la semana pasada. ¿Quiénes eran? ¿Se acuerda? Era Marta y era María. Marta estaba afanada, estaba turbada, estaba interrumpiendo al Señor, regañando al Señor. ¿Y no crees que es algo grave regañar al mismo Señor Jesús? ¿Interrumpir al mismo Señor Jesús? Sí, es algo grave. Yo a mis hijos no los dejo que me interrumpan. Oye, espera tu turno, ¿no? Y es bueno que enseñemos a nuestros hijos a que cuando tenemos una conversación no lleguen: papi, no importa que sean chiquitos, se les puede enseñar desde chiquitos y decirle: hijo, no interrumpas, espera tu turno, porque eso es mostrar tu naturaleza egoísta. Y ella, pues, precisamente interrumpiendo al Señor, regañando al Señor, le decía: ¿por qué no pones a trabajar a mi hermana? Ella ahí sentadota, escuchando tu palabra nada más, y yo aquí llena de trabajo. Y en esta enseñanza vamos a ver un escenario parecido. De hecho, ahorita que lo leímos, a lo mejor dijiste: esto ya lo vi en algún momento, sí. Otra vez vamos a ver a Marta, otra vez vamos a ver a María alrededor de Jesús y alrededor de la comida. Jesús era muy de estar con otros, comiendo y conviviendo, compartiendo. Y esto fue ya después de que Jesús les había enseñado lo que vimos la semana pasada, que era que la buena parte que permanece es estar oyendo a sus pies su palabra. Y esta, hermanos, era la oportunidad para que estas mujeres, amadas por Jesús, dieran muestra del fruto. Porque no se trata de cuánto podemos hablar. Ahora sí que, como dicen, de lengua me como un taco, ¿no? No se trata de cuánto podemos hablar o incluso de cuánto decimos conocer la palabra. Se va a presentar la oportunidad en la que vamos a ser conocidos por nuestros frutos. Tú puedes hablar lo que quieran, pero vamos a ver los frutos. Muéstrame los frutos. Es muy posible que fallemos, y eso es verdad. Dijimos, por eso comencé diciendo que somos pecadores, y eso nos pone en calidad de que podemos fallar, y de hecho lo vamos a hacer. La pregunta es: ¿tropezaremos de nuevo con la misma piedra? ¿O aprenderemos como el ratoncito? Se nos revela, hermanos, el amor de Dios. A menudo hablamos del amor de Dios. Dios es amor, Dios te ama, sí. Pero ¿sabes? Una manera en la que el Señor nos revela su amor, y es la menos popular, es cuando Él nos muestra que estamos en el error. A nadie en nuestra carne nos gusta que nos marquen
que estamos equivocados. Nos gusta que nos digan que estamos en un error. A nadie nos gusta, a nadie. Pero así precisamente le place a Dios mostrarnos su amor. ¿Qué tal? No, Dios es amor cuando tienes un carro nuevo, cuando tienes un teléfono nuevo, un reloj nuevo, qué sé yo. Pero cuando el Señor te muestra tu error en su palabra, ¿qué tal ahí? Dios está mostrándonos su amor. ¿Sabes para qué? Para ayudarnos a salir de ese error. Y vemos en el capítulo 11, si puedes verlo ahí en tu Biblia, en el capítulo 11 de Juan, por cuestión de tiempo, solamente voy a leer algunos versículos y voy a hacer una paráfrasis de los eventos, resaltando algunos puntos en el capítulo. Juan capítulo 11. Marta y María, que son estos personajes que vimos la semana pasada y vamos a continuar viendo el día de hoy, ya leímos que tenían un hermano llamado Lázaro. Este hermano Lázaro de ellas enfermó. Y todos ellos, tanto Marta como María y como Lázaro, eran amados por Jesús. Lo puedes ver eso en el versículo 5. Eran amados por Jesús. Ellas conocían el poder sanador del Maestro y le mandaron la noticia. Así como cuando usted llena uno de estos papelitos y usted cree que el Señor puede seguir haciendo milagros, usted cree que orando todos juntos podemos traer esa petición y orar los unos por los otros, sabiendo que el Señor va a obrar. Bueno, ella no llenó el papelito, no mandó un WhatsApp en el grupo, sino que mandó que le avisaran a Jesús que su hermano estaba enfermo. Y ellas conocían ese poder sanador, así que el Señor reveló a sus discípulos que esa circunstancia, o sea, la enfermedad de Lázaro, era para la gloria de Dios. Y eso suena muy raro para la mente carnal, ¿no crees? O sea, ¿cómo una enfermedad va a ser para la gloria de Dios? Y normalmente decimos, no, eso como que no cuadra, ¿no? Aunque Jesús estaba en un cuerpo humano, hermanos, esto lo hemos dicho en varias ocasiones, poseía los atributos divinos. Él nunca dejó de ser Dios, ni menos Dios, nada en lo absoluto. Él siempre ha sido Dios, nunca cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y estaba con un cuerpo humano y Él supo, en esos atributos de Dios, supo sin que nadie le avisara que Lázaro ya había muerto. Estaba enfermo y Jesús supo que ya había muerto. Y esto se los reveló a sus discípulos, quienes no lo entendieron, por cierto, no entendieron bien de qué estaba hablando. Jesús enseñó a sus discípulos lo que está en el versículo 14, en la segunda parte, les dijo, Lázaro ha muerto. O sea, Jesús lo sabía y lo expresó y dijo, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. Y tú dices, a ver Jesús, ¿cómo está eso? Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. 4 días después, hermanos, de que Lázaro había muerto, llegó Jesús con sus discípulos. Jesús mandaba mensajeros, lo vimos la semana pasada, que anunciaban que Él iba a llegar. Esos mensajeros llegaron, iban en camino hacia donde estaban Marta y María, pero cuando Marta supo de que los mensajeros venían y de que el Señor venía, en vez de quedarse sentada esperando, tú sabes, Marta, ¿no? ¿Cómo es? En vez de quedarse sentada esperando, se apresuró para encontrar al Maestro, se adelantó, mientras que María se quedó en casa. Y vamos a ver aquí en el versículo 21 la evidencia del fruto de Marta, quien fue reprendida por el Señor, quien fue exhortada por el Señor. Ahora va a mostrar su fruto en el versículo 21 en adelante. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ah, caray, eso no es información de kinder, ¿eh? Eso es algo ya revelador, que revelaba, pues, valga la redundancia, su conocimiento del Señor. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta ya no solo veía a Jesús como un invitado especial, a quien había que servirle de lo mejor. Ahora vemos que le conocía como el Cristo, como su Salvador. Mientras tanto, María estaba triste. O sea, es lo normal cuando alguien muere, ¿no? María estaba triste. Pero cuando fue avisada por su hermana que Jesús estaba allí, ella rápidamente fue también a encontrarlo. Y postrada a sus pies, le dijo también, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y quiero resaltar que ni en una ni en la otra había un reclamo. No, simplemente lo que ellas estaban haciendo era
reconocer el poder sanador de Jesús. Si tú hubieras estado aquí, eso no hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque tú eres poderoso, tú eres el creador del cielo y de la tierra. Ahí nomás. Versículo 33. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué dice? Se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Sí? El Dios Todopoderoso, quien sabía lo que iba a ocurrir, no es que se puso triste por la muerte de Lázaro, sino le conmovió y empatizó con quienes estaban allí llorando. Él no era indiferente a las cosas. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. El Jesús con sentimientos, lo vemos aquí llorando. Y es impresionante cómo la Escritura nos revela, como dije, que a pesar de que él lo sabía todo, él no fue insensible, sino que empatizó. Y eso mismo hace Dios con nosotros. Él empatiza con nuestros sentimientos. Cuando estamos tristes, Él está con nosotros. Dice el salmista, de mañana estará el llanto, pero al amanecer brillará el rostro de Jehová, brillarán las bendiciones de Jehová. Versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, primero vemos a Jesús llorando y ahora aquí lo ves un poco más enfático, ¿no crees? Porque Él sabe que la obra no está terminada en nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Él sabe que vamos a tropezar, que vamos a caer, que no lo sabemos todo, que necesitaremos ser reprendidos una vez y otra vez y otra vez. Hay ocasiones en las que llegamos a cierto grado de madurez y pensamos que ya nadie nos puede decir nada. Te aprendiste Juan 3:16 y ya, te sientes el apóstol Pablo. Y no, es necesario todavía que sigamos en el proceso, que sigamos siendo exhortados por la palabra, que sigamos siendo exhortados por la iglesia, y eso es lo que vemos aquí. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Y no solo nos enseña, fíjate, no solo nos enseña una y otra vez, sino que además hace milagros a nuestro favor. ¿Cuántos dan gracias por eso? Esos milagros tienen un propósito, que es glorificar a Dios. Dice el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Jesús marcó el propósito por el cual estaba llamando a Lázaro de la tumba, para que crean. ¿Y qué ocurrió? Creyeron. Vemos de nuevo en nuestros textos bases, regrese por favor en el capítulo 12, en el que esas hermanas tienen la oportunidad de servir otra vez. Después de haber fortalecido su fe, después de experimentar este milagro impresionante, ¿no? O sea, una resurrección no la ves así como que todos los días. Dice el versículo 1, leamos de nuevo. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta, ¿qué? Servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Nuevamente vemos a Marta haciendo lo que ella sabía hacer, que era servir. Hay personas quienes tienen ese espíritu de servicio, ¿no? Y se les da. Así era Marta. Y esto nos revela que ella entendió bien la enseñanza del Señor. Acuérdate, semana pasada, sirviendo, reclamándole al Señor, interrumpiendo al Señor y culpando a su hermana. Oye, ¿no ves que no me ayuda? Y el Señor diciéndole, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesario. Mira, ahí está María. Ella escogió la buena parte. Y ella no se quedó así como que, bueno, pues ahora no hago nada. No se encaprichó ni se emberrinchó. Esta vez la vemos que no estaba afanada porque entendió la enseñanza del Señor. Esta vez ya no lo estaba interrumpiendo, esta vez ya no lo estaba regañando, esta vez ya no estaba criticando a su hermana. ¿Por qué? Porque tenía claras las cosas ya. Sabía que Jesús era el Mesías, por eso leímos el capítulo 11. Porque Marta sabía quién era Jesús, conocía el poder de Jesús. Antes de ver un milagro, ella ya sabía que Jesús
era el Mesías. Y por esto, y desde este conocimiento, ella podía aprovechar esta segunda oportunidad. Y es interesante que Juan resalta el hecho de que Lázaro estaba allí. ¿Qué te parece? El apóstol Juan, quien está narrando este evangelio, dice, Lázaro estaba allí. ¿Sabes para qué estaba allí Lázaro? Para recordarles el poder del Señor, para recordarles lo que el Señor había hecho, para recordarles su amor. Y a menudo, hermanos, nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿no crees? Por eso el salmista dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y nos da la lista de beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es quien sana todas tus dolencias, Él es quien llena de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas. Y vemos todo esto de parte de Dios. Necesitamos recordárnoslo. Por eso dije al iniciar el día, acuérdate, soy pecador. Recuérdate esto, recordémonos esto. Soy pecador porque cuando sé que soy pecador, puedo no olvidarme, puedo acordarme de las misericordias de Dios, de los milagros de Dios. No nos sintamos merecedores de ellas. Esta semana yo pude experimentar un milagro de Dios y platicaba con mi esposa y le decía, nuestra vida, ¿sabes que nuestra vida podría ser muy distinta ahora? Pero no dejemos de agradecerle a Dios. Podemos ver un milagro de sanidad en mi hija. Y eso es maravilloso, eso Dios lo permite para que recordemos que nuestra vida está en sus manos, que todo lo que ocurre a nuestro alrededor está en sus manos y que dependemos completamente de Él. Él nos ha salvado, Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado, Él nos ha dado la oportunidad de vivir para Él y nos da la oportunidad de que le sirvamos en su iglesia. Valoremos eso, hermanos, y desde allí vivamos una vida de fe, una vida de servicio por amor los unos a los otros. Dice el versículo 3 de Juan 12. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Aquí vemos a María sirviendo. La semana pasada la vimos oyendo a los pies del Maestro, pero hoy la vemos ya en acción. Hoy la vemos sirviendo. Y lo que vemos aquí en estos dos versículos, o en este versículo, perdón, es adoración. Eso es lo que vemos aquí. Adoración, quiero aclarar, no es un género musical. Hoy tenemos género rock, género pop, género worship. No. O sea, adoración no es un género musical. Es más, no tiene nada que ver con música en primera instancia. Adoración es servicio. De hecho, vamos a Éxodo capítulo 7 para que veamos cómo esa palabra adoración y servicio son sinónimos, están conectadas, son lo mismo. Éxodo 7:16, en donde estaba hablando precisamente Moisés a Faraón. Dice Éxodo 7:16, esa es la versión Reina Valera, la que usted tiene. Dice, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo, ¿qué dice? Para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Pero ahora te voy a leer este mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente. No sé si la tenemos ahí, pero si no, escúchalo. Dice la Nueva Traducción Viviente, en el mismo versículo. Luego anúnciale lo siguiente: el Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Vemos cómo entonces servicio y adoración son lo mismo. Adoración y servicio son lo mismo. Y se manifiesta sirviendo, se manifiesta ofrendando, se manifiesta adorando, cantando, danzando. Así es como manifestamos la adoración. Así que también adoración significa obedeciendo. ¿Qué tal? Abraham, acuérdate de este personaje Abraham, quien pues no podía tener hijos a causa de que su esposa era estéril, él ya era muy viejo. Y Dios le concede a un hijo, Isaac, y todo muy bonito, todo feliz, ¿verdad? Tenían el portabebés, tenían los pañales, tenían el biberón, todo ahí en casa, ¿no? Y de repente Dios le dice a Abraham, Abraham, ofréceme a tu hijo, a quien amas. Y ahí es donde se ve la adoración de Abraham. ¿Cómo? ¿Sabes cómo se ve la adoración de Abraham? Dice la palabra que se levantó muy de mañana. Dice que preparó su asno y emprendió su camino hacia el lugar en donde iba a ofrecer a su hijo en sacrificio. Eso es adoración. Eso es adoración. Más adelante dice que adoró a Dios, pero ya lo estaba haciendo desde el momento en el que se dispuso para obedecer esa petición de Dios. Porque levanta tus manos, ¿verdad? En la adoración, las levanto.
no hay problema. Hay uno que otro que no, ¿por qué? ¿No? Pero bueno, levantas, las levantas, no hay problema. Pero ofréceme a tu hijo, caray, eso son palabras mayores. Bueno, Abraham adoró a Dios cuando estuvo dispuesto a obedecerlo. Pero ¿qué podemos decir de nuestro Maestro Jesús? Quien ofreció su vida en obediencia al Padre. Y eso es adoración en su máximo esplendor. Esta vez María estaba sirviendo a Jesús después de haber estado oyendo. Y dijimos la semana pasada que oír no es nada más sentarte y prestar los oídos. Oír es escuchar para entender, escuchar para hacer. O sea, si tú vienes, te sientas, yo puedo hablar 2 horas, pero si no estás dispuesto a escuchar para aprender y aplicar lo que has escuchado, mira, la verdad, te hubieras quedado en casita, bien a gusto, o te hubieras ido a cenar o a otro lado. Pero hemos venido, yo entiendo que todos estamos aquí porque venimos a escuchar la palabra para entenderla, para aplicarla, para vivirla y así que Dios se glorifique en nuestra vida. Y aquí vemos un principio, al ver que María había escuchado la palabra y ahora estaba en esta segunda oportunidad. Esto nos trae un principio y es que es bueno servir en cualquier oficio, es bueno servir en cualquier necesidad, sí lo es. Pero debe de haber un claro entendimiento de las cosas más básicas. Debe de haber un claro entendimiento de las cosas más básicas, de las cosas más esenciales de la palabra. No podemos correr si primero no hemos aprendido a caminar. Y nosotros nos hemos dado la tarea domingo a domingo de profundizar en esa declaración de fe que está en la página de Casa de Oración, que ahí está, o sea, no tiene que esperar a que llegue el domingo para que usted pueda aprender más de la palabra con respecto a la esencia de la fe. Puede ir usted a la página. Si no tiene internet, bueno, acérquese con alguien que la tenga y lo puede usted mismo imprimir o verlo e ir profundizando en cada versículo, hacer anotaciones y verá cómo tendrá horas y horas de diversión. Se la va a pasar muy ocupado por mucho tiempo. Pero es bueno que haya ese conocimiento esencial en nosotros antes de servir. Es bueno que estemos todos en el mismo canal en cuanto a que Cristo fue hombre, pero al mismo tiempo nunca ha dejado de ser Dios, en que Cristo nació de una virgen, en que la salvación no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe, en que Dios es una Trinidad. Todo esto es doctrina esencial, que si usted no está de acuerdo en alguna de esas cosas, pues no puede decir que es mi hermano y mucho menos puede servir. Entonces es bueno que todo esto esté bien claro en nuestros corazones y que esté bien afianzado en nuestros corazones. Hay congregaciones que hacen un examen de este tipo de cuestiones fundamentales a quienes pretenden servir en la iglesia. Y me parece que es buena idea, ¿no? No lo vamos a hacer, pero es buena idea, porque imagínate, ya después tienes a alguien enseñando y empieza a decir, no, que Cristo no era tan Dios, era poquito Dios y de repente sí eres, de repente no eres. Y dices, no, espérate, ¿no? Es necesario que podamos tener claro esto sobre las cosas más básicas y también se requiere de una pura disposición para servir. Pura disposición para servir. Lo que derramó María sobre los pies de Jesús era, según el texto, un perfume de nardo. Este perfume, hermanos, era un perfume muy apreciado por los antiguos. No solo era costoso, sino que era poco común, y eso era lo que le elevaba su costo. Muchas veces esos perfumes de alto precio eran parte del patrimonio de una persona. Usted guarda su dinero quizás abajo del colchón o en el banco, pero en esos tiempos no funcionaba de esa forma. Las personas tenían su patrimonio en gemas, en perlas, lo vimos en la perla de gran precio, en las parábolas, pero otra forma en la que ellos podían tener su patrimonio de una forma compacta era en perfumes de alto precio. Eran su patrimonio, ahí estaba. Y en medida romana, 1 libra, que es lo que dice ahí, eran aproximadamente 50 gramos. La tarea de servir lavando los pies, que es lo que estaba haciendo ella, lavando los pies de Jesús con ese perfume. Pero esa misma tarea de lavar los pies, hemos aprendido que era una tarea designada para el esclavo más bajo, el de más baja categoría. Y esta mujer, quien por cierto no era esclava, era libre, no era esclava, estaba ungiendo esos pies y enjugándolos con su cabello, usando lo que muy probablemente era todo su patrimonio. ¿Qué te parece? Si no lo era, por lo menos era lo más valioso que ella tenía en ese preciso momento. Cuando se trata de adorar, hermanos, entiéndase todo lo que dije anteriormente, servir, obedecer, no debemos de escatimar. ¿Usted qué cree? No debemos de escatimar. Esto implica, como dije, que cuando se trata de servir, no debemos de escatimar. Cuando se trata de obedecer, no debemos de escatimar.
Y yo te pregunto, ¿qué es lo que más valoras en tu vida? Ella era lo más valioso que tenía, no lo escatimó y lo derramó delante del Señor, se deshizo de ello, por decirlo de alguna forma. Pero ¿qué es lo que más valoramos nosotros? Muchas veces valoramos mucho nuestra dignidad, valoramos mucho nuestra opinión, valoramos mucho el siempre tener la razón. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a deshacernos de eso para obedecer a Dios, para adorar a Dios? De hecho, Romanos capítulo 12, versículo 1, que usted conoce muy bien, nos dice que nuestro cuerpo, que nuestra adoración, es ofrecer nuestros cuerpos en sacrificios vivos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, lo que decía en un principio, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto es adoración, racional es algo que tiene sentido, algo inteligente. No es nada más adorar por adorar, vengo a la iglesia por ir a la iglesia, a servir por servir. No. Dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. El animal que se ofrecía ya llegaba todo despedazado. Pero el Señor nos dice, no, sacrificio vivo. Es una muerte constante, Cada día es ya no vivo yo, lo que cantábamos. Cada día morimos a diferentes cosas. Si ya tienes rato que no mueres a algo, entonces hay que preguntarte qué tan en el espíritu vives, ¿no? Pero es lo que dice Romanos 12, nuestro culto racional, nuestra adoración inteligente es ofrecer nuestros cuerpos en sacrificios vivos. Y el perfume de nardo de María, dice el texto, que llenó toda la casa con ese dulce aroma. ¿Te imaginas? ¿Has estado en un lugar que se llena de un aroma? No sé, cuando le echas el bistec ahí al sartén, ¿verdad? Se llena la casa del aroma, o cuando, no sé, derramas algo, se te derrama el café y se llena todo de café. Pero el perfume y el aroma de ese perfume llenaron toda la casa con el aroma. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15, conectándolo con Romanos 12:1, que decía hace un momento. Dice segunda de Corintios 2, 15 y 16, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Yo creo y quiero creer que aquí estamos, todos los que estamos aquí hemos sido salvos, ¿verdad que sí? Es un requisito para ser parte de la iglesia, para ser miembro de la iglesia, ser nacido de nuevo, si no, pues no. Y dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Entonces, uno que es salvo con otro que es salvo, lo huele rico, ¿verdad? Huele rico, se huelen rico el uno al otro, ¿no? Y en los que se pierden, a estos, ciertamente, olor de muerte para muerte, y aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí surgen varias preguntas, hermanos, para cada uno, ¿verdad? ¿A qué huele nuestra vida? Y no estoy hablando del Rexona ni del desodorante, ¿no? ¿A qué huele nuestra vida? ¿A qué huele nuestra adoración? O sea, yo pues tengo una ventaja que usted no tiene, y los que estamos aquí, que nosotros los podemos ver a ustedes, les podemos ver su cara. Y usted no tiene mucha visibilidad, nomás le ve aquí la parte de atrás al hermano, ¿no? Pero nosotros podemos ver las caras, ¿no? Y te das cuenta cómo está la comunión de los hermanos con la cara y la expresión de adoración que tienen, ¿no? Hay veces que ves a los hermanos tremendo así, postrados, y se ve que están adorando a Dios, pero hay veces que están viendo como para todos lados y dices tú, ok, bueno, algo hay ahí, ¿no? A lo mejor le duele el estómago, pero es probable que sea algo más, porque nuestra vida es adoración, y cuando tenemos la oportunidad de adorar a Dios de forma colectiva con el pueblo de Dios, como leíamos al principio, en medio de la gran congregación te alabaré, pues lo hacemos con gozo, lo hacemos con libertad. Nadie te va a juzgar aquí si levantas las manos, nadie te va a juzgar si cantas fuerte y cantas feo, no hay problema. Esto sí hay problema, estamos acá y cantamos feo, ahí sí hay problema. Pero nadie, si levantas tu voz, si te postras, nadie te va a decir, oiga, por favor, levántese. No, tranquilo, aquí es el lugar que lo pueda hacer libremente con los hermanos. Pero ¿a qué huele esa adoración? ¿A qué huele nuestra adoración? ¿A qué huele nuestro servicio? ¿A muerte o a vida? ¿Es un olor grato o es un olor desagradable? El Señor le decía a su pueblo, sus sacrificios me son despreciables. No los tolero, sus sacrificios. Qué horrible, ¿no?
Vemos después, más adelante, lo que Jesús profetizaba y decía: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre. Y Jesús va a decir: ¿en mi nombre? Apártense de mí, hacedores de maldad. Y tú dices: pero ¿cómo que maldad si profetizaban? ¿Cómo que maldad si sanaban enfermos y en su nombre esto y lo otro? Es que hacedores de maldad es la palabra anomia en el original, que significa gente sin ley. O sea, hiciste todo eso, pero pues siguiendo siendo el rey tú, sin estar sujeto a Jesús, sin estar sujeto, hiciste tu rollo, pero el Señor les dice: apártense de mí. No recibo eso, no vale, descalificado. Si nuestra vida, como la de María y la de Marta, fluye desde estar a los pies de Jesús, de escuchar su palabra, esto entiéndase como comunión personal con Él, vamos a ser grato olor para Dios y para los que, como nosotros, también viven en comunión con Cristo. Si el que está a tu lado no te huele a vida, pregúntate primero si tú eres grato olor delante de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Curiosamente, hermanos, la adoración a Dios que fluye desde esa comunión con Cristo tiene un doble efecto, como dije. Puede oler a vida para los que huelen a vida también, pero puede oler a muerte para quienes pues no están en Cristo. Dice el versículo 4 de Juan 12: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Primeramente, hermanos, vemos aquí en el texto un cuestionamiento. Déjenme le defino lo que es un cuestionamiento de acuerdo al diccionario. Cuestionar es poner en duda lo que alguien ha afirmado, lo que alguien ha realizado. Es ponerlo en duda. Eso es cuestionar. Y antes de continuar con la enseñanza y como un principio aplicable a nuestra vida, debemos de tomar en cuenta algo, hermanos. Vemos el cuestionamiento, pero no te dejes llevar por el cuestionamiento. Tienes que ver de quién viene el cuestionamiento. ¿De quién venía el cuestionamiento aquí? Según Juan. Dice que era uno de ellos, ¿verdad? Uno de los 12, era uno de ellos, pero era el que le había entregar. En ese momento todavía no le entregaba, todavía no salían sus verdaderos colores, todavía no. Se trata de Judas. Pero también tenemos que ver, hermanos, cuáles son las implicaciones del cuestionamiento. Vamos al versículo 5. El versículo 5, ahí está el cuestionamiento, pero vamos a ver las implicaciones. Dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Qué implicaba este cuestionamiento, hermanos? Vamos a pensar. Implicaba por lo menos 3 o 4 cosas. Número 1, que derramar el perfume a los pies de Jesús en un acto de adoración era un desperdicio. ¿Qué tal? O sea, él decía: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Entonces estás diciendo que el derramar ese perfume a los pies de Jesús para lavar sus pies y adorarlo y servirlo era un desperdicio. Número 2, que hubiera. Por ahí dicen que el hubiera no existe, ¿verdad? Bueno, pues esos quienes se la pasan basados en el hubiera, pues están en algo que no existe, ¿no? Que hubiera sido mejor venderlo y usar el dinero para algo mejor. O sea, Jesús había dicho por un lado: a ella, quien está sentada a mis pies, esa es la buena parte que no le será quitada. O sea, no hay mejor cosa que esa. Ahora ella, desde el entendimiento, adoraba a Jesús con todo lo que tenía, y vemos a Juditas, ¿verdad?, que decía: había algo mejor que eso. Número 3, que a Jesús no le importaban los pobres. Tú dices: ¿cómo? Sí, pues al Jesús aceptar que derramaran el perfume y no decir nada, Jesús estaba expresando que no le importaban los pobres. No me importan los pobres, derrámalo a mis pies. El cuestionamiento traía eso, hermanos. O sea, tú dices: es una simple pregunta, pero ¿qué implica esa pregunta? Primero, debemos de tomar en cuenta que ¿de quién viene?
Ya de por sí cuestionar es poner en duda algo que alguien hace, algo que alguien afirma. Pero ok, espérate. ¿De quién viene? ¿Viene de Judas? Cuidado. Y tiene otras implicaciones, pero la implicación, yo creo, más fuerte, que es la que nos lleva al siguiente punto, es que quien cuestionaba era mejor que María y que Jesús. Claro, el cuestionamiento, hermanos, nunca lleva un deseo santo. ¿Tú ves santidad ahí? ¿Por qué no fue este perfume vendido por...? ¿Tú ves santidad en eso? Yo no veo santidad en eso. La santidad estaba allí misma. El santo estaba allí mismo. Y la adoración, que es lo que vamos a estar haciendo eternamente, estaba siendo realizado allí mismo. Una entrega total. Pero el cuestionamiento no lleva un deseo santo, sino lo que lleva es una intención ambiciosa de superioridad. Eso es lo que lleva el cuestionamiento. Es ambicionar sentirte superior y hacer sentir inferiores a los demás hasta Cristo. Versículo 6. Pero dijo esto ya sabiendo Juan quién era Judas, ¿no? Ahí ya sabía quién, ya se habían mostrado sus colores. Antes no. Ahora Juan, cuando nos lo narra, dice, es que dijo eso no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella. Lo que está detrás del cuestionamiento, hermanos, es: a Jesús no le importan los pobres, pero a mí sí. Bravo, Judas. Poner en duda lo que alguien hace, o sea, cuestionar, implícitamente lleva la idea de que quien cuestiona es mejor que los demás. El cuestionador es el más inteligente que todos, el más santo que todos, porque aquí se presenta un planteamiento pues considerable, ¿no? O sea, ¿por qué no se vendió y se le dio a los pobres? Piénsalo sin conocer todo el contexto y sin conocer todo lo que nosotros conocemos el día de hoy. Y dices, no, pues sí, es cierto. O sea, tanta gente pobre que hay. Y está aquí derramando el perfume. No, sí es cierto. Y nosotros a Judas lo pensamos como alguien siniestro, alguien malvado, pero no. Dice la palabra que cuando ya le iba a entregar, el Señor le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Entonces él se fue. Y ellos dicen, ¿a dónde va? ¿A ayudar a los pobres? Porque tenía una apariencia de piedad. Se veía bonito, tenía cara de ángel quizás, ¿no? Poner en duda lo que alguien hace implícitamente, como dije, lleva la idea de que quien cuestiona es mejor que los demás. Hay un video, hermanos, que se ha hecho muy popular en las redes y yo he visto muchos cristianos compartiéndolo y la verdad me da pena cuando veo que cristianos comparten esto. Y más pena me da cuando piensan que este hombre el que voy a hablar ahorita es un profeta o es un predicador. Su nombre es Daniel Javif. ¿Usted lo ha escuchado? Daniel Javif. Es un güero de barba, pelirrojo, joven. Este video se llama Los Religiosos. Así se llama, Los Religiosos. No vale la pena que lo busque. Yo le voy a platicar ahorita un poquito de qué se trata. Se lo voy a resumir. En este video que te digo es muy popular y lo he visto republicado por muchos cristianos o que se dicen cristianos y todo esto. Y dicen, gloria a Dios, amén. A esto le dicen, él en realidad se cataloga como un motivador, no como un predicador. Pero le ponen, amén, gloria a Dios. Bueno, este video comienza diciendo, habla él y dice, Daniel, ¿de qué religión eres? Él mismo es Daniel, como preguntándose a él mismo. Y él contesta, soy de los que aman a todos y no juzgan a nadie. Y tú dices, wow. Y eso te engancha, ¿no? Y a los que les gusta esa idea de que nadie les diga nada, no me juzgues, se enganchan de volada y lo recomparten. Un minuto después comienza a juzgar a los que según su opinión son religiosos. Repito, él comienza diciendo, Daniel, ¿de qué religión eres? Soy de los que ama a todos y no juzga a nadie. Y empieza a hablar. Cuentas un minuto en el video y empieza a juzgar precisamente a quienes según él son religiosos. Porque de hecho el video, los religiosos, ya en el título lleva un juicio. Ya está juzgando a un grupo de personas quienes desde su percepción son religiosos. Y fíjate, su idea, con eso te resumo
su idea de lo que para él es un religioso, es quienes citamos la Biblia. ¿Cómo ves? Bueno, algunos le llaman predicador a y lo siguen. El problema, hermanos, y yendo más allá, el problema es que el sentir, y otra vez repito, sentir no se limita a un sentimiento. No. Sentir es una forma de pensar, es una filosofía, un paradigma, una manera de pensar. Eso es un sentir. La forma de pensar, el sentir de Judas es altamente contagioso. Es altamente contagioso. En el paralelo de este versículo, o sea, el mismo suceso, pero narrado por otro evangelista, en este caso Mateo, el capítulo 26, versículo 8 al 9, está Mateo narrando el mismo acontecimiento. En Juan vimos que Judas, ¿verdad?, fue quien hizo este cuestionamiento. Judas el traidor, el que se terminó ahorcando. Nunca les va bien a los traidores. Versículo 8 de Mateo 26. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Espérame. Juan, ¿qué decía? Uno de ellos, el que le iba a entregar, hizo el cuestionamiento. Pero Mateo nos da la historia más amplia y dice, al ver esto, ¿quiénes? Los discípulos se enojaron, haciendo el mismo cuestionamiento. Por eso digo que el sentir de Judas es fácilmente contagioso. Empezó Judas, ¿verdad? No, mira, ¿y por qué? Si hubiera hecho, mejor si hubiera hecho. Y todo esto, y se empieza a contagiar. Y se pega, hasta que todos los discípulos estaban ya con el mismo cuestionamiento. El sentir de Judas lo vemos ya transmitido a los discípulos. Por eso debemos de cuidarnos de prestar oídos a Judas, de prestar oídos a los cuestionamientos de Judas. En cambio, debemos de ser como María, sentarnos a los pies de Jesús para oír su palabra. Cada uno elige, hermanos. No podemos monitorearle las llamadas ni estar en todos lados viendo qué escucha, tratando de escuchar lo que habla con otros o lo que escucha de otros, porque Jesús dijo, mirad cómo oís. No dice mirad lo que oís, dice mirad cómo oís. Si prestas oídos y le das seguimiento a eso, porque es muy fácil. Escuchar un cuestionamiento que viene de Judas es bien fácil, lo cortas y dices, ¿sabes qué? No lo recibo, eso no me edifica. Con tu basura a otro lado. Así, simple. Pero debemos de cuidarnos, de prestar oídos a Judas y a sus cuestionamientos. En cambio, sí debemos de hacer lo que María. Eso sí es recomendable, te lo recomiendo porque ves que trae fruto. Sentarnos a los pies de Jesús a oír su palabra. Solo Jesús, hermanos, tiene palabras de vida eterna. Eso fue lo que Pedro dijo. ¿Cuándo dijo esto Pedro? Cuando, acuérdate que el proceso de Jesús no te echa toda la carne al asador de entrada. Jesús primero le dice, maestro, ¿dónde moras? Vengan y vean. Vean. Después, al de ver a Jesús interactuando y haciendo lo que él hace, después les dice, voltea y les dice a la multitud, todo aquel que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz, tiene que seguirme, y el que no come mi carne y bebe mi sangre y todo esto. Y entonces, al oír esto, muchos de sus discípulos ya no le seguían. Se echaron para atrás, se rajaron. Me ven, ahora no me ven. Y ahí no para la cosa. Voltea a Jesús con sus discípulos y le dice, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Jesús no nos obliga a seguirle. Eso es de otra filosofía que te dice, no, la gracia es irresistible y aunque no quieras, el Señor te eligió, te va a tener. No, eso no está en mi Biblia. Pueden sacar textos fuera de contexto y hacer parecer que dice esto, pero es un pretexto más bien, ¿no? Jesús no forza a nadie a que le siga. Jesús no obliga a nadie a que le siga. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para todo aquel que el Señor le obligue, crea. No. Es un acto de la voluntad. Es un acto de la voluntad. Y vamos a ver el domingo,
Y ya quiero predicar ese mensaje, pero el domingo vamos a ver un poquito cómo a través de la historia de Israel vemos ese clamor de Jesús, ese lamento de Jesús que decía: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como las gallinas, ¿verdad?, juntan a sus polluelos, pero no quisiste? Es triste, ¿no? Dios queriendo llamarnos con lazos de amor, poniéndonos a su mesa, dándonos privilegios, dándonos bendiciones, y nosotros volteándole a Dios lo que el Señor nos pone en la mesa. Escuchando cuestionamientos que vienen de Satanás. Porque a fin de cuentas, Satanás es quien quiere destruir la obra de Dios. Es simple, ¿no? O sea, o estás con el Señor o estás con Satanás. Es simple. ¿Cómo ves? Por eso decía al principio, ¿no? La palabra es espada. Y la espada divide. O eres de Satanás o eres del Señor. No importa cuántos años de iglesia tengas, no importa cuántos versículos de la Biblia te sepas, no importa lo que tú digas, que de un lado o del otro. Yo quiero estar del lado del Señor. Estoy del lado del Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y el Señor les dijo: ¿y qué ustedes qué? ¿También? ¿También se van? Y Pedro les dijo: Señor, ¿a quién iremos? Sí, Pedro le regaba mucho y todo, ¿no? Pero, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién irás? ¿A quién iremos? ¿Con los del Watchtowers? ¿Con los testigos de Jehová? ¿Con los de la luz del mundo? ¿Con los católicos otra vez? ¿O con Pare de Sufrir? ¿O cualquier iglesia de la prosperidad de la ciudad? ¿Dónde? ¿A quién iremos, Jesús? Si tú tienes palabras de vida eterna. Sí. Las palabras de vida eterna no son puro dulcecito. No son puros bombones. Las palabras de vida eterna son duras. Son duras. Y vemos cómo multitudes, pero luego se quedó chiquito. Y eran multitudes, pero a mí lo que me llama la atención es que dice: al oírla, muchos de sus discípulos ya no le seguían. O sea, aquellos quienes profesaron y dijeron: no, yo soy discípulo, se rajaron. Las palabras de vida eterna son duras, pero son necesarias. Vamos a regresar al versículo 7 de Juan capítulo 12, por favor. Juan 12, versículo 7. Tenemos el cuestionamiento de Judas, ya ha contagiado a los discípulos. Y Jesús dice: déjala, versículo 7. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús, hermanos, sí sabía quién era Judas. Ellos no. Ellos veían la cara de ángel. Ellos veían que era buena onda. Ellos veían que ayudaba a los pobres. Ellos veían que, wow, Judas, wow, quiero ser como él cuando sea grande. Pero Jesús sí sabía quién era. Él conoce nuestros corazones. Podemos aparentar una cosa, podemos engañar a muchos por un tiempo, pero el Señor conoce nuestros corazones. Sin embargo, sus discípulos no. Y el Señor no se quedó de brazos cruzados y lo dejó así. Dijo: ay, voy a orar. Judas anda cuestionando y ya contaminó a los discípulos, pero yo voy a orar. Yo no, aquí tranquilo, porque si no, me voy a ver como que no los amo. El sentir de Cristo Jesús está aquí. Por amor, diga por amor. Por amor dio una orden y dijo: déjala, déjenla. Y aquí, después de esto, de dar la orden, enseñó: para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ahí está la enseñanza. El sentir de Cristo Jesús está ahí en dos líneas. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, y luego lo que viene más adelante. Pero lo que Jesús estaba diciendo es: ¿qué no ven que ella hace esto porque tiene algo que ustedes no han entendido? ¿Qué dijo cuando ocurrió la resurrección de Lázaro? Señor, yo sé que tú te vas a levantar de los muertos. Y Jesús le reveló y le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Ella había entendido que Jesús es el Mesías. Y Jesús ya se lo había dicho también a sus discípulos. Jesús les decía: ¿qué no ven que ella ya tiene claro lo que ustedes todavía no? Ya se los he dicho en muchas ocasiones. Yo soy el Mesías. Voy a morir por sus pecados y al tercer día voy a resucitar. Y ellos andaban en la lela, ¿no? ¿Qué pasó más adelante? Jesús dio su vida en la cruz.
Jesús resucitó al tercer día. Pero antes de que Jesús resucitara, cuando Él dio su vida en la cruz, ¿te acuerdas hace algunas semanas que vimos que dos discípulos secretos de Jesús, ¿qué hicieron con el cuerpo de Jesús? José de Arimatea y Nicodemo. Ungieron su cuerpo con aromas también. Nuestro servicio a Dios, hermanos, debe apuntar hacia la eternidad. Y así es como vamos a terminar la próxima enseñanza y esta serie, la próxima semana. Nuestro servicio a Dios debe de apuntar hacia la eternidad. Eso es servir en el Espíritu. Servir en el Espíritu no es pensar en esta tierra, sino pensar en la eternidad. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Y Jesús ubicó esto. Les dijo, déjenla, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y el versículo 8 es en donde está ya la conclusión y esto que nos apunta hacia la próxima enseñanza. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús estaba hablando del futuro y del presente. Siempre va a haber pobres. Y los hay, los sigue habiendo, ¿no? Pero Jesús les decía, aquí estoy. Voy a dar mi vida por ustedes. Ustedes deberían de estar pensando en lo que yo les he revelado. Es necesario que yo sufra, que yo muera, pero el tercer día resucitaré. En eso tienen que estar pensando, no en que si el perfume, no que en lo que dice Judas. No, olvídate de eso. Pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en la eternidad. Asegúrate de que estás obedeciendo a Dios, de que estás dándole respuestas a Dios, de que estás sirviéndole con integridad, de que estás caminando la milla extra, de que estás poniendo la otra mejilla, de que todo esto que se supone que los cristianos sabemos y practicamos. Y otra vez, hermanos, vemos a María como modelo de la actitud del verdadero creyente. El verdadero creyente se sienta a los pies de Jesús y dispone sus oídos para oír la palabra de Dios. Por un lado, cierra el oído para los cuestionamientos de Judas, pero por otro lado, abre sus oídos y está atento a oír la voz de Dios. Está atento y abre su Biblia por la mañana y dice, Señor, ¿qué tienes que hablar a mi vida? ¿Qué tienes que hablar a mi vida, Señor? Necesito una palabra sobre la cual yo pueda meditar, reflexionar. Y vas a ver cómo cuando nos disponemos a esa palabra, el Señor nos va a poner, ok, ahí está, ponla por obra. Y tú dices, órale, sí, así es, la palabra es viva y eficaz, pero es viva para quien se dispone a ella. Vemos a María como un modelo de la actitud de un verdadero creyente. Pero por otro lado, vemos a Marta como un ejemplo de que sí es posible aprovechar las segundas oportunidades que el Señor nos da. De que sí es posible salir del afán, sí es posible salir del temor, sí es posible salir del estar abrumado, del estar confundido. Sí se puede. Sí se puede. Si el Señor pudo resucitar a Lázaro, que no pueda sacarnos del afán, de la ansiedad, de estar turbados, de estar confundidos, de estar... Sí puede, por supuesto que puede, pero no puedes estar a la puerta del mejor hospital de Houston y esperar ser curado ahí en la puerta. Te tienes que registrar, te tienes que meter, te tienes que hasta desnudar, ¿va? Pues a veces en los hospitales, no, pues quítese la ropa. Pues es parte de, Señor, no creo que va a salir en un calendario, o sea, pues tiene que, o sea... Tenemos que revisarlo todo porque viene muriéndose. Bueno, no en la puerta, olvídalo. No va a pasar nada. Y así hay cristianos que se la pasan años en la puerta del hospital. Años. Y se están desangrando, y se están muriendo, y le están diciendo, métete. Bueno, me voy de hospital. Bueno, y otra vez te quedas en la puerta. Y métete, me voy de hospital y otra vez. Y así te la puedes llevar en todo. No, el centro médico está lleno de hospitales, lleno. Pero hay que meterse y hay que someterse a lo que los médicos nos digan para poder ser sanados. O la otra es, yo estoy bien. Se te están saliendo las tripas, pero no, yo estoy bien. Yo no necesito nada de nadie. Bueno, necios le llama la Biblia. Duros de cerviz, la vamos a ver el domingo. Es esto. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Pero Marta nos revela
que sí se puede salir del afán para enfocarse en la obra de Cristo, para enfocarse allí. Ahí es donde quiero enfocarme. Dice el libro, la carta a los Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué maravilloso que el Señor nos dice, por un lado, sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú dices, wow. Pero por otro lado dice, pero acá, enfócate, ahí está Jesús. Pon tus ojos ahí, porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Y conecta todo. Y el Señor lo pone a nuestra disposición para aquel quien extiende la mano para recibir la ayuda. Te invito a que te pongas de pie y vamos a darle gracias. Señor, gracias. Gracias porque en tu palabra siempre nos revelas nuestra condición. Y cuando no estamos viviendo una situación como la que hemos escuchado, nos estás preparando para una situación como esta que va a venir. Dice el salmista que tu palabra es medicina a nuestros huesos. Y sabemos que hay medicina que es para curar, pero hay medicina que es para prevenir. Y hoy quizás algunos de nosotros nos estás dando esta palabra como medicina preventiva, pero quizás también estás dando esta palabra, Señor, para que sea una medicina para curar, para sanar y ver, Señor, en la obra que tú hiciste en Marta, ver nosotros nuestra restauración. ¿Qué fue lo que hizo Marta? Simplemente recibió la exhortación de Jesús. Yo estoy seguro que no fue fácil escuchar las palabras de Jesús que decían: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero una cosa te es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Lo único que hizo Marta fue decir: sí es cierto, Señor. Estoy afanada, estoy turbada, estoy confundida, estoy abrumada, estoy atemorizada. Y en vez de matar a María, porque eso no eso hacen los asesinos, no eso hizo Caín con Abel. Dios aceptó la ofrenda de Abel, y ¿qué hizo Caín? En vez de corregir su adoración, de corregir su vida, fue y mató al hermano. Pero esta hermana no mató a su hermano. Esta hermana dijo: sí es cierto, Señor. Y se acercó a su hermana. Estoy segura que después de que el maestro se fue, ellas pudieron compartir y hablar acerca de lo que a ella la tenía allí sentada y lo que ella había oído del maestro. Y el Señor la regresó de nuevo y le dijo: aquí está tu oportunidad otra vez. Hermanos, yo hablaba acerca de estos ejemplos que ponía al principio, acerca de Juan Marcos, quien tuvo una oportunidad de reivindicarse, acerca de Pedro, quien cayó y pudo arrepentirse. Pero también mencioné a Faraón, porque Faraón endureció su corazón. Y ese corazón endurecido le afectó a él, pero ¿sabes qué? Afectó también al pueblo de Egipto. Porque esas plagas no solamente le afectaron a él, afectaron al pueblo que él gobernaba. Y fue tan fuerte, fue tan duro que su primogénito murió. Yo no te recomiendo que camines por el camino de la dureza, porque vas a afectar a los que están a tu alrededor, vas a afectar a tu familia, y después va a ser muy tarde cuando digas: Señor, ahora sí, pues ahora sí tu hijo está en las drogas, ahora sí tu hija salió embarazada o qué sé yo. Y aún ahí el Señor sigue mostrando su misericordia si es que estás ahí. Señor, te necesitamos, Padre. Tú nos muestras tu amor de esta forma, al hablar a nuestro corazón y al decirnos de qué lado estás. Si Baal, vayan, sigan a Baal. Pero si Jehová, vayan con Jehová y háganlo bien. Señor, te necesitamos. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Dile: yo necesito
Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Está en tu corazón, dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor, toma mi corazón, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Dile con todo tu ser: ayúdame, ayúdame, Señor. Toma mi corazón, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. La última vez: yo necesito con todo tu ser. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Así es, Señor. Necesitamos cada día de la obra de tu Espíritu en nosotros. Es tu Espíritu el que nos guía a la palabra, a vivirla, a cumplirla. Pone en nosotros el querer como el hacer. Pero es nuestra responsabilidad llenarnos de tu Espíritu cada día. La ausencia de llenarnos de tu Espíritu es lo que provoca que estemos turbados, afanados, que prestemos oídos a ese sentir de Judas y que no disfrutemos de la vida de plenitud que tu Espíritu nos ofrece. Pero gracias porque tú nos ofreces tu ayuda. Este canto, Señor, es un canto que va conforme a tu voluntad. Decimos: solo tú me puedes ayudar, solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. ¿A quién iremos? Solo tú puedes cambiar nuestras vidas con esas palabras de vida eterna. Y sabemos que lo continuarás haciendo hasta que tú vengas. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por sus familias. Gracias por esta iglesia, Señor, la cual tú has amado, por la cual tú derramaste tu sangre y volverás por una iglesia pura y sin mancha, Señor, sin contaminación, en la cual no hay cabida para el sentir de Judas. Una iglesia que es santificada por tu palabra solamente. Gracias, Señor. Te glorificamos y te agradecemos a ti. En tu nombre, Jesús.
Amén.